G Visual presenta a Claudio Rubel Tipófago en una producción de El Corondel Radio. Bienvenido a 15 grados, diseño y negocios. Un poco de diseño para los empresarios y un poco de negocios para los diseñadores. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta nueva emisión de 15 grados diseño y negocios. Un poco de diseño para los empresarios y un poco de negocios para los diseñadores. En esta emisión en la que vamos a platicar de un tema pues no tan cómodo ni tan optimista como en los programas anteriores, pero muy interesante y creo que muy necesario, que tiene que ver con la precarización, voy a decirlo ahorita sí, del diseño, pero en general de toda la industria creativa. Y para eso tenemos un invitado que es muy interesante. No es especialista en el asunto de la precarización, pero lo visibilizó hace poquito y creo que pues justamente esta visibilización que hizo del tema, pues hizo que llegara hasta acá. Nos conectamos, ahora les platicaremos cómo fue este proceso. Y pues bueno, henos aquí que vamos a platicar con Pedro Luis Ibarra Osuna, pues voy a decir un comunicador, un influencer que tiene mucha relevancia y mucha importancia en el mundo de la comunicación y que además ha dado visibilidad a varias situaciones. Entre ellas creo que es muy importante mencionar a las preocupaciones y los problemas a los que ha enfrentado también la comunidad LGBT y que creo que es sumamente importante, pues no, obviamente no nada más hablar de esto, pero hoy nos vamos a concentrar en este asunto de la precarización de la industria creativa. Y pues bueno, sin más preámbulo me permito dar la más cordial bienvenida a Pedro Luis Ibarra Osuna. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido seas. Hola Claudio, audiencia, buenas noches, ¿cómo están? Yo muy bien, sobreviví al temblor en Monterrey. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con eso? La verdad es que yo pensé que estaba pasando el carro de la basura, o sea, no se sintió un vibrar en la casa. Tengo entendido que en algunas partes de la ciudad se sintió un poquito más, pero aquí en tu casa, la verdad es que se sintió muy leve. Sí, raro, porque eran 6 de la tarde y que pasara el carro de la basura en domingo, dijimos, qué raro, pero pues nada, era 15 minutos después me meto a Instagram y al parecer sobrevivimos a un temblor, todos los regiomontanos. Qué rarísimo, ¿no? Que temblara por allá así, pero bueno. Oye, pues antes que otra cosa, qué gusto conocerte. No es lo mismo verte en las publicaciones que tienes en tus redes, sino ahora ya, pues obviamente entablar una comunicación directa. Me da mucho gusto conocerte y por supuesto me da mucho gusto que estés hoy compartiendo este espacio. No, hombre, Claudio, es mío. La verdad te agradezco muchísimo el espacio, el foro para poder hablar de este tema que realmente es algo que no se habla en la industria tanto, o que es un tabú y que más bien se convierte en radiopasillos de agencias, de departamentos de marketing, y creo que es bien importante visibilizarlo, ¿no? Y es bien importante que la conversación no se pierda porque es una situación real, y pues yo vengo a dar mi punto de vista porque tengo 20 años trabajando en las entrañas de los departamentos de marketing de varias empresas. Ahorita estoy más bien dedicándome a comunicar, ¿no? Y muchas gracias por el shout out al contenido que estoy haciendo en mis redes sociales, que básicamente se trata mucho de entender el contexto en el que estamos viviendo y atravesarlo con mi opinión o con mi sentimiento alrededor del tema, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos. Justo, Pedro Luis, porque, pues bueno, tengo entendido que además has dirigido y llevado campañas creativas a nivel regional importante, ¿no? En cuestión de mercadotecnia y en la parte creativa, pero ahorita estás con un proyecto que me parece muy interesante porque independientemente de lo que sea que visibilices, inicias con esto es lo que siento, ¿no? Entonces, ya te adelantaste un poquito con eso, pero ¿por qué no nos platicas de dónde viene Pedro Luis? ¿Qué es lo que hace en esta parte del liderazgo de campañas creativas? Que llevó además, déjeme decir y presumir, a que
Forbes te nombra en una lista, ¿no? Al respecto. Entonces, a ver, ¿por qué nos platicas? ¿Y de dónde sale esto es lo que siento? Mira, a ver, a mí toda la vida me ha gustado conectar. Yo soy de las personas que dice que el objetivo final, el propósito del marketing no es vender, es emocionar a la gente. Y para emocionar a las personas tienes que poder conectar con ellas. Y ya una vez que ya emocionaste y conectaste con tu audiencia, entonces puedes lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo, como vender ahorita, hacer que ese cliente recompre en un futuro o incluso que promueva tu marca después, ¿no? Y para eso yo creo que yo he estado trabajando los últimos 20 años con muchas marcas, estando trabajando dentro de las empresas, ¿no? También he funcionado como agencia en un periodo de mi vida. Entonces conozco muy el 360 de cómo funciona la comunicación. Hablando un poco de las marcas con las que he trabajado con Banregio, con Hey Banco, con Viva Aerobús, que son marcas como muy conocidas a nivel nacional, marcas de servicios, marcas que tienen un alto mantenimiento porque demandan mucha atención, son servicios bastante imperfectos. A todo mundo se nos ha caído el sistema en quincena, a todo mundo nos ha dejado un avión, a todo mundo nos ha perdido una maleta. Entonces son servicios que se hacen en el día a día y que todos los días se pone a prueba la promesa de valor. Y entonces posicionar una marca con ese riesgo que tienes todos los días y que sucede, que pierdes la promesa de valor en el delivery todos los días, no una, no dos, no tres, no 100 veces, ¿no? Pues es interesante, ¿no? Y para irnos adentrando un poco, mucho del cómo logramos posicionar y encontrar una impronta emocional, como me gusta siempre llamarlo, esta conexión emocional con la audiencia, es trabajar de la mano con los equipos creativos, tanto internos como externos, ¿no? Y por eso yo siempre he estado muy de la mano, muy de la mano, trabajando con los equipos creativos con los que me ha tocado colaborar, y puedo entender un poco cuáles son las dinámicas positivas y negativas en la relación de las marcas con los equipos creativos, ¿no? Tanto a nivel cancha, ya sabes, en los equipos operativos, ¿no? De marketing, que están tratando de encontrar la mejor manera de aprovechar el presupuesto para lograr los objetivos de marketing con esta cantidad de gente, ya sabes, en esta parte operativa, también en la parte estratégica para poder lograr establecer una ruta para lograr los objetivos de comunicación, pero también con la parte que no nos gusta a nadie, la parte corporativa, que tiene que ver con, pues, págales menos, diles que te cobren menos, diles que te hagan un descuento, págales a 180 días y ahorita vamos a hablar del tema. Pero contestando la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué llega esto? Es lo que siento. Toda la vida me he considerado una persona sensible, me encanta vivir mis emociones, a ver, todas, cada vez descubro más, ¿no? Porque no todo se llama, como nos enseñó intensamente, alegría, tristeza, envidia, ¿no? O sea, hay un montón de emociones y es muy lindo hacerlo. Y por 20 años yo me he dedicado a justificar estas emociones con KPIs, ¿no? Con top of mind, con share of mind, con usuarios, con ventas, con lo que tú quieras. Y creo que es bien necesario regresar la raíz a esas emociones. Por lo tanto, me dediqué a generar un espacio bien interesante, creo yo, a mi parecer, de entender la vida que nos está pasando con tantas cosas que nos están pasando ahorita a nivel global, a nivel local, y pues atravesarlas con las emociones que me provocan, ¿no? Trato de hacer siempre al mismo tiempo cumplir el objetivo de no poner tanta polarización, sino más bien tender puentes y a pesar de que pongo temas complejos en la mesa, pues tratar de lograr esta empatía, ¿no? Algunos editoriales, por ejemplo, el editorial menos exitoso que tengo habla del Fofo Márquez, ¿no? Y o sea, que en el momento en el que estaban a punto de darle una sentencia. Y entonces, sin demeritar el delito, el que cometió, al mismo tiempo yo pongo en telejuicio qué tanto jugamos nosotros como los espectadores de este coliseo romano llamado redes sociales, ¿no? Pero también he estado trabajando con editoriales con
el crecimiento de Yuridia, ¿no? Esta artista meteórica que empezó en un reality show y que ahora ya fue capaz de llenar una plaza de toros en México, ¿no? O al mismo tiempo el caso de la semana pasada de cómo dos miembros del colectivo LGBTIQ+, que se supone que somos un super colectivo y que nos fuimos y llenamos de 2.5 millones de personas la playa de Copacabana en Río, o no sé cuántas fechas de Shakira en el estadio GNP aquí en México, pero a la hora que se trata de salir a defender a una persona que ha dedicado su vida a ayudar a las personas con un diagnóstico de VIH, y que está siendo ahorita acusada penalmente por algo, pues nadie decimos nada, ¿no? No es un caso viral en las redes, o por ejemplo lo que está pasando con este whistleblower, que no voy a entrar mucho en el tema, pero whistleblower mexicano que se llama Germán Gómez, ¿no? Que es este miembro del colectivo LGBTQ+, que destapó 5 terabytes de información para formar este movimiento que se llama Televisa Leaks, y que pues al final no es un escándalo a nivel nacional como lo han sido todos, pero aquí el preocupante es que pues nadie está defendiendo a Germán ahorita. Entonces hay una serie de cosas de vida que pasa a través de esto, es lo que siento. Para mí empezó como un ejercicio muy personal, Claudio, en donde pues casi creo que empezó como un ejercicio de journaling, ¿no? De estar haciendo el diario, y después me gusta mucho escribir, y entonces dije, vamos a hacerlo video, y vamos fogueándonos, y pues ahí vamos, ya casi estamos llegando a los 70,000 followers en TikTok, empezamos en enero, estoy muy contento, entonces ahí vamos poco a poquito. De enero para acá, pues mira, qué interesante. De enero para acá. Pues enhorabuena con eso, que siga el éxito y el crecimiento, Pedro Luis. Y pues bueno, platiquemos de esto porque justo una de estas publicaciones, una editorial, tocó el tema, ¿no? Y pues esta emisión que con este programa en el que nos estás acompañando tú, llevamos 8 programas. La verdad es que muy reciente, aunque en una etapa anterior, ya hace casi 10 años, pues llevábamos 7 años ininterrumpidos, semana con semana, transmitiendo un programa, pero estaba especializado únicamente en tipografía y diseño y comunicación visual. Y ahora, en este giro en el que le estoy dando para hablar sobre diseño y negocios, los programas anteriores nos han estado hablando sobre la maravilla que es la industria creativa como negocio, las agencias, el diseño, la comunicación, el marketing, y en un programa incluso comentábamos que el diseño es un negocio al grado que lo que tenemos que hacer es estar levantando el dinero del piso, ¿no? Así, a ese grado. Es decir, claro que hay mucho potencial y lo podemos ver, pero pues obviamente a mí me llama mucho la atención esta editorial porque pues a lo mejor estamos romantizando trabajar por pasión, ¿no? Y hablabas muy particularmente de un caso de un chico fotógrafo al que Editorial Expansión, que en otras épocas fue la editorial más importante y más grande de México, llevaba un retraso de, hasta el momento en el que tú publicaste, casi más de 3 meses de retraso en el pago. No sé ahorita cuál sea la situación y cómo está el update, pero pues no estaban pagando. Y vienen una serie de situaciones en las que yo digo, bueno, ¿por qué si estamos hablando y diciendo del potencial que tiene el diseño como negocio, de la cantidad de dinero que se mueve en esto, de la cantidad de dinero que generamos nosotros con nuestro trabajo, por qué se puede dar una situación de precarización que una de las manifestaciones es el retraso en los pagos, pero vienen otros que ahora comentaremos, ¿no? Porque hay una relación de, hace ratito pensaba, creo que la palabra correcta debería ser la sustantividad, ¿no? Ahora me explico, pero pues vamos a poner en contexto esto, Pedro. Fíjate que hace 3 semanas Luis Cavazos, que es un fotógrafo regiomontano, pero que vive en Ciudad de México y que ha desarrollado su carrera más bien hacia la foto editorial, ha trabajado con muchas publicaciones importantes a nivel nacional y más bien hace mucho de su trabajo, pues vamos a decirlo, mejor pagado lo ha hecho con marcas, ¿no? Ha hecho fotografía comercial. Entonces trabaja con marcas como Coppel, como 7-Eleven, como Levi's y como N marcas, en las que ha hecho diseños editoriales, pero también para campañas comerciales. Y yo trabajé hace un tiempo con Luis Cavazos, lo conozco porque fue el fotógrafo de una campaña que hicimos para Hey Banco justo en la pandemia, en el 2020. Y la verdad es que su trabajo es muy, muy bueno.
Pero más allá del trabajo fotográfico, Luis es muy conocido porque tiene una comunidad. Él se ha encargado de crear, como muchas de las profesiones a nivel nacional, a nivel global, perdón, ha encontrado en las redes sociales un núcleo que le permite no nada más presentar su vida profesional, pero también su vida personal. Y Luis Cavazos en Instagram tiene más de 100,000 seguidores y pues tiene una comunidad nada despreciable. ¿Por qué saco este tema? Pues porque Luis Cavazos denuncia en su cuenta de Instagram que, así como lo mencionaste, él trabajó en un proyecto para la revista Quién, que pertenece al Grupo Expansión, y que tenían más de un año, Claudio, sin pagar. Más de un año, no, bueno. Más de un año sin pagarle un proyecto. Y en lo que él estuvo mencionando en sus historias, porque hizo como una especie de story time, varias historias tocando el caso, presentaba las conversaciones que tenía con los ejecutivos de la editorial, ¿no? Que le decían, espérame, ya mero sale tu pago, ay, no pudo salir, qué pena, no sé qué, y no sé qué. Y así ya tenían con un año, ¿no? Expuso nombres de personas que estaban dentro de la organización y desafortunadamente al hacer un poquito más de investigación, porque me metía a investigar un poquito más, me di cuenta que existen cuentas de Twitter, X, que se llama ¿A quién más no le ha pagado quién? ¿No? Y esas cuentas tienen 2 o 3 años y son otros fotógrafos o son otros diseñadores que están viviendo ese tema. Y es que, a ver, decías algo muy importante. La economía creativa en México no es una economía menor. O sea, haciendo un análisis, nomás para que entiendas, su aportación al Producto Interno Bruto, Claudio, es similar al de la construcción, ¿no? Y en nuestra cabeza, construir algo significa algo mucho más grande que diseñar algo, ¿no? Al parecer, ¿no? Y no, estamos hablando que aporta el 3% del PIB. ¿Cuánto es el 3% del PIB? Alrededor de 850,000 millones de pesos, ¿no? Eso... Un poquito más, Pedro, perdóname, es un poquito más. A ver. Te voy a decir, justamente, pues revisando y platicando hace 8 días con Alma, resulta que, pues obviamente se ha hecho un escándalo, ¿no? Por el problema que viene con las automotrices. La industria automotriz en México representa el 3.3% del Producto Interno Bruto en México. Y obviamente eso nos representa mucho, principalmente porque lo que más vemos en la calle son coches. Claro. Y aunque es muy probable que la gente vea más diseño y más comunicación visual, estamos tan acostumbrados a ello que no reparamos en la cantidad de mensajes que hay y que se producen. Pero junto con la industria turística, porque están en el mismo punto, la industria creativa y la industria turística producen el 14% del Producto Interno Bruto en conjunto. Eso significa que separando ya lo que nos toca a nosotros estamos más o menos en el 6.5%, es decir, es el doble que la industria automotriz, pero sí muy cercano a la industria de la construcción, que es por supuesto la número 1 en México que produce o que genera Producto Interno Bruto. O sea, es una bestialidad. O sea, a nivel formal, esta industria formal quiere decir que están dados de alta en el Seguro Social, ¿no? Empleados formales, tiene cerca de 1,5 millones de empleados. Cifras del 2022, ¿ok? No es despreciable, porque imagínate que yo no sé qué porcentaje será freelance y jamás en su vida se haya encargado de tener estar reportado en el Seguro Social o lo que sea, pero debe de ser muchísimo más grande la cifra de personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, cuando una empresa de un grupo editorial de los más importantes del país tiene estas prácticas para un fotógrafo, que yo no sé si no midieron las consecuencias o no estudiaron el caso de Luis en general y no se dieron cuenta que tenía una comunidad y que podía pasar que corrían este riesgo reputacional como marca y no lo atendieron a tiempo. Pero pues se les fue y se les generó una crisis porque Luis solo fue una chispa que encendió una conversación en redes sociales de un montón de gente dentro de la industria creativa que empezó a denunciar este tipo de abusos y empezaron con la revista Quién, pero se fueron luego a otras editoriales y luego se fueron a otras marcas y empezó a destaparse un montón
de malas prácticas que lastiman a la economía creativa y a las personas que forman parte de ella. Yo creo que es una conversación bien necesaria porque es un círculo vicioso, Claudio, y es un círculo vicioso que empieza desde, que yo lo veo desde el nivel de estima que le tienen a la economía creativa, porque yo lo decía en mi editorial, parece que están tratando con gente que trabaja por hobby, ¿no? Que es un pasatiempo que nos hacen el favor de pagar, porque pues estamos haciendo lo que nos encanta hacer. Y entonces, partiendo de eso, nos dan la oportunidad muchas veces, eso lo he visto mucho en agencias de publicidad, de pues tus primeros sueldos no va a haber sueldo, pues, tienes que venir a foguearte, ¿no? Porque pues te estamos dando la oportunidad de trabajar con estas marcas. Cuando esa oportunidad que están dando, muchos dueños de agencia la van y la venden a las marcas, y las venden muy bien vendidas, ¿verdad? Y habrá gente dentro de la industria creativa que efectivamente sí esté recogiendo los billetes del piso, por supuesto. Pero hay otra gente que está trabajando 56 horas a la semana y que de esas 56 horas, 20 se le pagan en un sobre con dinero, 20 se le pagan después y 16 se le pagan con horas con rebanadas de pizza, que es real y esa es la verdad. O con el hazlo por el portafolio, ¿no? O esto te va a dar más trabajo, si lo haces bien van a venir más proyectos y una serie de cosas que finalmente son abusos, ¿no? Y brechas salariales importantes. Los hemos normalizado bastante porque otra vez existe esta narrativa de que la industria creativa se dedica, casi creo, a trabajar por amor al arte. Lo mismo sucede con con actores y actrices, sobre todo, por ejemplo, de teatro, que pues es por amor al arte, y entonces vas precarizando y vas normalizando una forma de trabajar demasiado precaria, ¿no? A mí lo que me preocupa es que muchas veces no tienen seguridad social, o sea, ni siquiera están contratados como tal. El caso que estamos viendo ahorita, por ejemplo, de Germán Gómez, que tenía una relación de 8 años de trabajo con Televisa para el tema de Televisa Leaks, pues él forma parte de la economía creativa, y el problema, no sé si lo sepan las personas que nos están escuchando, pero el problema de Televisa Leaks se origina de origen, porque no queda clara cuál es la relación laboral del principal diseñador, editor de video, creador de video. Cineasta. Es un cineasta, pero ahí creo que estaba dado de alta, no dado de alta, porque ni siquiera estaba dado de alta. Bueno, entonces, él estaba ahí registrado en esto, en el Palomar, como diseñador, pero su trabajo era generar videos, ¿no? Literal, él tenía, pues al final, 5 terabytes de videos, ¿verdad? Y de hecho dice que tiene 10. El caso es que desde ahí empieza, o sea, el problema de facto del Palomar, esta persona, Germán Gómez, saca el disco como una represalia, vamos a decir, porque no lo quieren liquidar después de 7 años, porque Televisa que nunca fue un empleado, que fue un freelancer, y como freelancer tiene otro tipo de cosas, a pesar de que sí tenía un reporte directo, a pesar de que sí tenía un horario de trabajo, ¿no? Que esas son características que te generan un vínculo laboral con la organización con la que estás laborando. Entonces, a ver, hemos normalizado tantísimo la precarización del trabajo creativo que creemos que podemos hacer lo que queramos con diseñadores, con editores, con copywriters, con fotógrafos, con modelos, con talento y demás. Y digo, cualquier persona que no conozca a Luis, a cualquier fotógrafo de estos, podría decir, bueno, pues es que no hicieron un contrato, no se fijaron en cierto tipo de cosas, etcétera, pero estamos hablando de un profesional que se la sabe de todas, que conoce perfectamente bien el proceso, que seguramente tuvo un contrato y que se está enfrentando a una situación, y ahora comento esto que te decía de la sustantividad. Los medios, sobre todo las revistas y cualquier medio, lo que hace es consumir contenidos, ¿no? O sea, es sumamente importante tener contenidos. Y para una revista del tamaño y del tipo de quién, el contenido más importante seguramente es el fotográfico, ¿no? O sea, también el escrito podrá ser muy importante, pero eso consume. Es decir, a esto a lo que voy es que es la relación de la importancia que tiene la fotografía es muy grande, y el beneficio económico que va a tener de regreso el publicar una fotografía es muy grande en comparación
con el gasto sustantivo que le representa pagarle esa o esas fotos a él y a cualquier otro fotógrafo. Es decir, seguramente les han de pagar muy poquito en relación de lo que les genera, ¿no? Porque pues, los contenidos son de lo que vive una revista. Precisamente, o sea, el contenido es lo que vende la revista, literal. Entonces, a Luis y a todos los fotógrafos que invita a colaborar con ellos, pues prácticamente les están invitando a crear parte del producto final que están vendiendo, ¿no? Es algo así, para que entendamos todos de qué estamos hablando, es como si Sabritas invitara a una empresa a hacer un nuevo sabor de Sabritas o una colaboración de Sabritas con alguien más. Eso es a nivel producto, ¿no? Y sí, efectivamente, a ver, no sé si recuerdas, Claudio, que hace como 3 años se hizo tendencia a una entrevista que hizo Adela Micha con Eugenio Derbez, que precisamente pinta muy bien el problema de que está viviendo la industria creativa de toda la vida, no es un tema actual, es un tema de toda la vida esto. Y es que en la entrevista, en el cotilleo normal que están teniendo Adela Micha con Eugenio Derbez, resulta que iban a hablar de, oye, ¿cómo manejas las redes sociales? Y no sé qué, le pregunta Adela Micha a Eugenio, porque tiene buen número de seguidores en redes sociales. Dice, no, pues yo tengo un chavito, ¿y qué crees? Hasta me estaba cobrando. Y entonces Adela Micha le dice, pero pues si tú eres Eugenio Derbez, él debería de estar agradecido. Y bueno, aunque suene muy funable, muy cancelable, que sí, obviamente sí, no se sorprendan que ese es el modus operandi, porque ese argumento de tú eres Eugenio Derbez se repite con, oye, pero está trabajando con marca A o con agencia B. Ellos deberían de estar agradecidos de estar sumándole al portafolio de esas agencias y creciendo su portafolio personal con esa experiencia. Y a ver, hay un tema real. Sí es cierto que el trabajo creativo es un trabajo que va madurando con respecto a los proyectos que vas enfrentando como tal. Sí es cierto. Pero también es trabajo, desde el primer momento que se genera el valor, desde un primer diseño, es un trabajo y se tiene que pagar. Y entonces, cuando te decía, Claudio, hace ratito, que es un círculo vicioso, es porque yo le veo 3 partes, como te lo mencioné al inicio. Uno tiene que ver el trabajo creativo operativo, y eso habla tanto las canchas de las marcas como las canchas de las agencias, ¿no? Que es prácticamente los equipos que se dedican a generar el trabajo creativo, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de posiciones como copywriters, como diseñadores digitales, como animadores, como videógrafos, realizadores, talento, gerentes de marketing, gerentes de marca, diseñadores in-house, todo lo que tú quieras, ¿no? Esta gente que se tiene que poner de acuerdo para hacer la chamba de marketing, vamos a decirlo así, ¿ok? Y ahí hay lo que me ha tocado vivir, sobre todo en un par de las experiencias laborales donde yo he estado, es que existe una guerra espantosa entre el equipo operativo de la marca y el equipo operativo de las agencias. Y la gran mayoría de ellos se llevan del chongo. Y la gran mayoría de ellos tienen situaciones de abusos de poder, de hostigamiento, de acoso, de malos ambientes laborales en donde son ellos contra nosotros, nosotros contra ellos. Y la verdad es que, en mi muy particular opinión, lo que pasa aquí es que a los dos nos pagan la misma marca, a ti por nómina y a otro por factura, pero entonces vamos a trabajar en equipo, ¿no? Pero muchas faltas de respeto, muchas porque yo así lo digo, muchas situaciones que hacen de ese ambiente laboral bastante tóxico, ¿no? En esa relación del día a día, ¿no? Como tal. Eso me ha tocado desafortunadamente vivirlo en 3 ocasiones con marcas y sus agencias, y la verdad es que es un proceso muy desgastante para las 2 partes, ¿no? Pero sobre todo para las agencias, porque pues al final el cliente siempre tiene la razón. Entonces ahí hay una situación muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que trabajar. Las personas que están a cargo de los equipos. Te me fuiste en el audio. Ahí está. ¿Me escuchas? Ahora sí, ya. Ahora sí. Ya. Pues tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que armar una armonía interesante entre los equipos, tanto internos como externos, y entender que las personas que contratamos, o las agencias que contratamos, o los freelancers que contratamos, o el equipo que contratamos de manera externa, pues forman parte del equipo,
¿no? Y se les tiene que tratar como tal, ¿no? Punto. Porque desafortunadamente, o no, a mí me gusta decirlo afortunadamente, internamente no se tiene toda la perspectiva 360 para poder comunicar mejor cualquier objeto que tú quieras, cualquier objetivo que tú tengas de comunicación, ¿no? Por eso contratas expertos como tal, que te den una visión fresca, que te ayuden a establecer parámetros reales, directrices reales de comunicación para hacerlo. Entonces, ahí hay un tema que es, para empezar, en el día a día, hay una serie de sombrerazos que se le dan a las agencias bastante feos y se les trata muy mal en muchos aspectos, ¿no? Luego viene una parte muy interesante que es entre directores de agencia y directores de marca, que ahí es donde se generan cuánto me vas a pagar de iguala, las negociaciones como tal, ¿no? Y ahí es donde se hace un muy mal diseño de cómo se va a trabajar. Porque, ¿qué pasa? La agencia, con tal de ganarse esta igualota, o igualita o lo que sea, con tal de ganarse ese contrato como tal, sobrepromete cosas. Sobrepromete a expensas del talento que tiene la agencia. Y ahí es donde viene la segunda parte del abuso. ¿Por qué? Porque la agencia, por ejemplo, te va a decir, oye, yo voy a hacer tu agencia de publicidad y entonces para cada campaña yo te voy a hacer tantas campañas al año, porque ahora al parecer así funcionan muchas de las negociaciones. Es como si vendiéramos tacos afuera, ¿verdad? 3 de maciza, 4 de trompo, y ¿no? Así, porque te voy a hacer 4 campañas grandes al año y entonces te voy a manejar las redes sociales y también te puedo vender las adaptaciones de todos los materiales de digital y demás. Ok. Y eso se lo vende a la marca o al director de marca como si fueran equipos independientes, y al final lo único que estás haciendo es vendiendo el trabajo de 1, 2 o 3 o el mismo equipo persona, y a las personas les vas a estar pagando lo mismo. Lo único que estás haciendo es llenándoles pues de proyectos y de horas extra que no van a pagar. De portafolio. De portafolio, ¿no? No, correcto. Oye, claro que esta situación es terrible, pero fíjate, el diseño como licenciatura que genera todos estos artistas, ¿no? Que generan el arte de los soportes que se hacen en agencia para la publicidad y etcétera, como licenciatura tiene apenas 53 años, o sea, es poquito lo que tiene. La mercadotecnia tendrá probablemente unos 15 o 20 años menos incluso. Sí. Es decir, somos disciplinas a nivel de licenciatura que somos realmente jóvenes o relativamente jóvenes si los comparas con otras, y sobre todo con las empresas, ¿no? Les trabajamos a empresas que tienen más de 100 años establecidas y que saben perfectamente bien cómo se maneja la comunicación y cómo manejan las negociaciones en el pago, y lo que pasa en tu agencia es tu problema, a mí me vas a regresar el producto. Este poco tiempo, pues falta de expertise finalmente en el otro manejo, no en la disciplina, porque en eso pues somos únicos. ¿Será lo que falta para que pues, podamos organizarnos como gremio, tener una agrupación, un sindicato, una cooperativa, no sé, algo que nos proteja y que nos protejamos? Porque después viene el otro problema, ¿no? Yo soy fotógrafo, me estoy enterando que a Luis no le han pagado, pero eso significa que entonces ya no va a ser otro trabajo, y entonces yo digo, yo me aviento y se los doy más barato, aunque me paguen en un rato. Y ahí viene otro problema, ¿no? Pues es que, como te dije, es un círculo vicioso. El tercer nivel de esto, que ya hablamos de lo operativo, ya hablamos de lo estratégico, el contrato a largo plazo, y luego ya vamos con las prácticas corporativas. Y ahí yo no soy experto en finanzas, platiqué con mi hermano que sí lo es, y hablábamos un poco de la importancia del flujo de efectivo para las empresas y cómo es que las empresas siempre van a buscar hacer que el dinero no sea un problema, ¿no? Y en ese caso van a tratar de, pues, financiarse con el pago a proveedores, porque es de las cosas más baratas que les puede salir. Porque la alternativa es el banco o inversiones o otro tipo de instrumentos, ¿no? Y entonces, ¿a qué me refiero con financiarse con proveedores? Pues nada, por ejemplo, si tú vas a trabajar una campaña con una, vamos a decir,
con una manufactura que vende un producto a través de supermercado, ¿no? Un fast moving consumer good, una de estas marcas gigantes, ya sabes, las Unilever, las Procter, las Cocas, ¿no? Estas grandes. Bueno, ellos van a vender su producto, tú les vas a hacer la campaña, van a vender el producto, muy probablemente lo van a trabajar a través del canal, podría decir, el supermercado les va a pagar a ellos a una cantidad de días y ellos a ti te van a regresar el dinero a otra cantidad de días. ¿Qué significa esto? Que tú metiste la factura, Claudio, y muy probablemente tengas un contrato de entrada al menos de unos 90 días hábiles. La verdad es que cada vez más es más común encontrar pagos de facturas a 120 días. O sea, estás hablando de 4 a 6 meses para que te paguen. Y muchas veces en esas producciones, las agencias, los freelancers, los fotógrafos y demás, tienen que correr con ciertos gastos, ¿no? Y no tienen una infraestructura financiera para poder solventar esos gastos. La gran mayoría de estos freelancers y agencias, chicas, boutique y todo lo que tú quieras, trabajan con tarjetas de crédito que te van a cobrar a los 45 días lo que tú pagaste, no a los 120, no a los 130, y entonces tienes un círculo vicioso muy cañón, y a la empresa no le importa. La empresa te va a pagar a 4 o 6 meses. Hay empresas que, a pesar, y otra cosa, muy probablemente a los 4 meses que te toca que te paguen, te digan, no salió tu pago este mes, a ver si sale para el que sigue, y a ver si sale para el que sigue, y así tenían a Luis y a otros creadores por más de un año sin pagarles, ¿no? Pero esa gente ya incurrió en gastos. Entonces, aquí el tema es, no existe una legislación que nos ayude a establecer cuál es la cuota mínima de días que vamos a tener para que se pague una factura. No existe, eso es una negociación particular como tal. Coincido contigo en que creo que nos falta madurar mucho. Por eso foros como este hacen sentido, en donde enseñarle a los diseñadores un poquito más de negocios, algo así como que a los doctores también se les enseñe un poco más de negocios, porque al final son emprendedores, ¿no? Entonces, entender mucho el flujo de efectivo, porque entonces hay estrategias, no sé, cada vez hay más empresas que te pueden ayudar. Hay unos instrumentos que se llaman factoraje, por ejemplo, no sé si lo ubiques, Claudio. Hay empresas como Zeppelin, hay empresas como Mundi, incluso Cobalto también, que para pymes establecen factoraje, que básicamente es, tú le vendes la factura por cobrar a esa empresa, a la empresa como tal, y esta empresa te la paga a ti con un descuento. Te cobro el 3, el 4, el 5, el 6% por la factura, pero pues tú tienes tu dinero ahorita y a mí yo me peleo con la gente que te la va a pagar dentro de 4, 5, 6 meses, un año, ¿no? Y eso te ayuda con los flujos de efectivo porque pues prefieres pagar el 5, 6, hasta el 10% versus el 40% de interés que te va a cobrar tu tarjeta de crédito si no la pagas. Pues al final es lo que te estás enfrentando. Entonces, pero desafortunadamente no existe un conocimiento sobre esas estructuras como tal, y luego vas y le pides a tu hermano que te ayude y lo que tú quieras. No. A ver, la realidad de las cosas es que hay empresas que tienen estos programas para apoyar a los freelancers y a las pymes, pero pues casi creo que son para regalarles una medalla y hacerles, ya sabes, no son 5 empresas a nivel nacional como tal. En Francia es otro tema. En Francia, Claudio, sí tienen a nivel legislación, a nivel política pública, los mecanismos necesarios para apoyar a las pymes como tal, y las empresas que demuestran ser freelancers, que ser agencias chicas o empresas chicas que tienen relación con empresas medianas o grandes, sí le marca la ley, oye, tienes 30, 60, 90 días para poderle pagar a esta gente, y si no, la empresa se lleva multas. Aquí no. Entonces, hay que ponernos picudos desde inicio. Yo lo que les recomendaría muchas veces es, hay que hacer contratos. Definitivamente tienen que suceder los contratos. Por más que sea tu compadre, por más que sea la empresa que toda la vida quieres ganar, con la que quieres trabajar, pues necesitas establecer cuáles son tus límites y cuáles son las maneras en las que tú puedes trabajar. Y entre ellas, no necesita existir una negociación sobre los días y sobre las penalizaciones si no se cumplen las condiciones de trabajo, ¿no? Como tal. Porque ahí es donde empieza el círculo vicioso, Claudio. O sea, si la empresa no le paga a la agencia
en 5 o 6 meses, muy probablemente la agencia va a estar batallando con su flujo de efectivo para poderle pagar a los creativos como tal, y entonces eso es lo que está pasando, ¿no? En términos generales, quitando la abusividad de muchos dueños de agencia que no contratan a la gente como debe de ser, no le pagan lo que le tienen que pagar, y bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, principalmente esto pasa justo porque voy a decir el bully, ¿no? Es que es como la empresa que no te paga, es como un bully, ¿no? Que te está abusando, no te está pagando, está decidiendo retrasar los pagos y lo hace porque no hay consecuencia, ¿no? En los creativos no vamos a hablar porque no sabemos de derecho, no sabemos de finanzas, y entonces cuando no juntamos los dos conocimientos, entregamos de entrada una cotización en la que no prevemos que nos van a pagar mínimo a 90 días. Y yo te digo, pues obviamente estas cosas aprenden a la mala, pero ahorita que hablabas de estas empresas gigantes, ¿no? Con Unilever, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, etcétera, todas te pagan a 90 días a partir de que metes la factura, pero tú no puedes meter la factura si el proyecto no está hecho. Y hay proyectos que se hacen a cierto tiempo. Yo trabajo diseño de empaque en la agencia para una de estas 3 empresas. Y lo que sucede es que te tardan en pagar justamente eso. Tú entregas y a partir de que tú entregas, tú metes la factura y viene un proceso que inmediatamente a los 15 días tiene que estar el producto ya en el súper exhibido y empiezan a venderle y a recuperar. El problema justamente está en que tú puedas tratar, y yo les comparto esto como una experiencia, como una estrategia financiera, porque a las empresas les conviene pagarte a 120 días porque justamente están jineteando ese dinero. Para cuando ellos te van a pagar a los 90 o 120 días, ellos ya recuperaron no solo tu trabajo, sino 3 veces tu trabajo, ¿no? O 3 trabajos más. Entonces están financiando y están obteniendo además intereses de ese dinero que están generando. ¿Qué es lo que yo hice? Decirles, ok, ahí va mi cotización. En el precio final, por pronto pago, es este. Pero si me vas a pagar a 30 días, entonces le subo un 21%. Si me vas a pagar a 60 días, le subo el 42%. Si me vas a pagar a 90 días, entonces es el 63%. 21% por cada mes que pase. Cuando ellos ven que hay un incremento por intereses en el pago, a ellos les conviene pagarte a lo menos, al menor plazo, porque entonces sí ven una sanción. Pero si tú entregas una cotización que no tiene estos términos, pues ellos están diciendo, este cuate me puede esperar 120 días. Finalmente, recordemos que estas decisiones las toman contadores y personas que ven números en frío y que les vale un soberano cacahuate cualquier otra cosa, ¿no? Y son cosas que pues uno tiene que ir aprendiendo a la mala. Y está buenísima la estrategia porque definitivamente al final estás hablando su lenguaje, que su lenguaje es ahorrar, ¿no? Uh-huh. Su lenguaje es hacer más eficiente el manejo del dinero. Tal. Desafortunadamente hay un riesgo ahí también, que te lo van a aceptar 2 o 3 veces y a la 4ª o 5ª vez no te estoy jinxeando, ni te estoy deseando el mal, ni mucho menos. Pero ya van a buscar, oye, este güey me está cobrando una penalización, voy a buscar a otro que no me cobre la penalización y sí me lo acepte. Y desafortunadamente, eso es lo que pasa. Empezamos como sector creativo, como industria creativa, a prostituir nuestro trabajo. Ese es el problema, ¿no? Ese es el gran problema. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, esa es la forma en la que cotizamos y presentamos, y la otra, que es lo que me faltó, si no se cumple el pago que tú estás aceptando, tú estás eligiendo de entre el menú a cuánto me quieres pagar. Si no hay, entonces hay una sanción que también puede ser económica, pero para el caso, y yo pues digo, yo ya tengo un ratito trabajando así y no he tenido el problema, pues hay una interrupción del servicio, ¿no? ¿Qué pasa si no pagas internet, si no pagas el celular, si no pagas cualquier cosa? Pues inmediatamente te lo cortan, ¿no? Y ese es a lo que le tenemos pánico como prestadores de servicio. Que imagínate que Procter & Gamble me cambie y me deje de mandar trabajo, ¿no?
pues la realidad es que ahí sí tendremos que entender, bueno, pues es que si ya hiciste y ya entendiste cómo funciona a nivel negocio trabajarle a una empresa de este tamaño, pues puedes trabajarle a quien sea, ¿no? Y no son las únicas opciones. Pero pues a veces tenemos este miedo, hay poco trabajo, está precarizado, está mal pagado, y está mal pagado no significa nada más te pago poquito, sino te pago dentro de mucho tiempo. Totalmente. Pero algo, porque no me encantaría dejar como que todo el escenario negativo, hay gente que sí está encontrando la manera de hacerlo. Como tú, por ejemplo, con el ejemplo que me estás diciendo, ¿no? Se me hace sumamente importante que empecemos a desarrollar esos mecanismos para ir acotando y también entendiendo que una empresa no nos va a sacar de pobres a nadie. O sea, yo creo que una de las grandes bondades que tiene las personas que se dedican a la economía creativa es que tienen la oportunidad de capitalizar su talento de manera diversa. Y entonces tienes a creativos ahora dando clases a través de todas estas plataformas como Platzi, como Udemy, como lo que tú quieras, y generando ingresos por ahí, pero también generando proyectos de freelance, pero también bajando fondos gubernamentales para apoyar, no sé, cierta causa, pero su trabajo va pagado. Y entonces todos estos como carriles de nado por los cuales empiezas a generar diferentes maneras de ingreso te ayudan muchísimo cuando se cae A, B o C, y eso te da de cierta manera una libertad para poder manejar tu tiempo como creativa, como creativo, y poder seleccionar aquellos proyectos que más beneficios te van a dar, y ahora sí tú misma o tú mismo elegir, este va por portafolio, este va por lana, y y entonces ya tienes tú en tus manos vaya, la decisión de a quién sí le quieres dar el crédito y a quién no le quieres dar el crédito. Y es que, a ver, estamos sumamente atemorizados por estas grandes empresas. Y ojo, una de esas grandes empresas es el gobierno. Y aquí hay un dato bien importante, y esto sí es político, y esto sí está en la ley federal ahorita la saco, pero es... De adquisiciones. De adquisiciones, exactamente. De servicio público, de adquisiciones y contrataciones tiene un nombre, contrataciones de prestadores de servicios del servicio público. Una vez que entra la factura, tienen 20 días naturales para pagar. Uh-huh. Si le trabajas al gobierno, eso es lo que dice la ley. Punto. Y a partir de ahí puedes tomar tus acciones, no es para que sepan, para todas aquellos que el gobierno les deba 6 meses, 8 meses, 9 meses, un año de trabajo, bueno, están súper fuerísima de la ley, ¿no? Eso sí. De hecho, Pedro Luis, con el nuevo esquema de los FDIs, ¿no? Que son ahora digitales, sobre todo con el 4, justamente la ley dice que una vez que ingresa la factura, se debe de liquidar al término del mes. Y tú puedes poner ahí una especificación en la que por común acuerdo se paga tal vez a 60, 90, 120 días. Pero la obligación fiscal, porque el SAT lo que tiene que ver es justamente eso, ese movimiento de dinero, es que al término del mes, en el vencimiento, se tiene que haber cubierto la factura. Porque ese es un tema, Claudio, ese es un tema que nos enfrentamos todos los que trabajamos por proyectos, también con proyectos. Tú metes la factura, te pagan a 90 días, pero tú tienes que pagar los impuestos de esa factura en el mes que la emitiste. Claro. Ajá. Punto. O sea, por más que esa factura dure 4 o 6 meses por pagarse, tú el mes que le emitiste esa factura tienes que pagar los impuestos derivados de esa factura. Imagínate si eres un freelancer que cobró, vamos a decir, porque es la gran campaña del año de la gran marca increíble y cobraste $1,000,000, ¿no? Vamos a decir que eres este gran momento, este gran hitazo. Bueno, pues vas a tener que pagar alrededor de $300,000 de impuestos ese mes, nomás para que sepas, y a ver cuándo te pague la marca, y a ver en cuánto tiempo te va a pagar la marca, porque tú ese mes vas a tener que tener el flujo para poder pagar los impuestos derivados de esa factura que emitiste. Claro, sí. Es que es por todos lados. Mira, qué interesante se volvió la plática de una denuncia. Sí, sí. Oye, Pedro Luis, el tiempo nos está comiendo y casi terminamos el programa, pero pues ya para cerrar el chisme, ¿qué pasó con el caso de Luis? Le pagaron,
Obviamente le pagaron al tercer día resucitó. Sí se pusieron en contacto con él. Literalmente, él subió una historia en donde decía, ya págale para que se calle, ¿no? No bajó ninguna de las historias, no dejó de denunciar el tema porque pues él no, lo que está muy padre y en este caso se hizo muy visible pues es que Luis tenía una comunidad, pero el tema es que había mucha otra gente que no tiene una comunidad, que no tiene los números de Luis, que se estaba quejando y pues no hacía eco, y hasta que Luis lo sacó pues hizo eco, ¿no? Como tal. Entonces a él ya le pagaron, pero a mucha gente que se estaba quejando y que derivada de la denuncia de Luis, de la denuncia pública, porque no fue una denuncia ante la autoridad, pero sí ante la denuncia pública que hizo en sus redes sociales, sí le terminaron pagando. Bueno, pues menos mal tuvo eso, pero efectivamente si no recurre a esta denuncia pública y hace ruido, pues qué pena que no se esté pagando. Y pues bueno, hay que estar insistiendo, qué bueno que lo consiguió. Bueno, para terminar, mi querido Pedro Luis, perdóname, ¿cómo concluirías? ¿Qué es lo que podrías dar? ¿Algún consejo, alguna frase con la que te quedes? Algo que pueda servir como cierre para el tema, que no es un cierre definitivo, porque creo que esto da para más y ojalá que nos puedas acompañar en otra emisión para seguir ampliando y hablando de otros temas, por supuesto. Claro que sí. A ver, yo creo que algo muy interesante aquí es entender que nuestro trabajo, el trabajo que le suma identidad, posicionamiento a productos, servicios y marcas, no es un trabajo que se deba de regatear, no es un hobby que se paga, no es un pasatiempo que se paga, es literalmente el diseño, y específicamente en países como México, es un elemento que hasta nos da identidad nacional, se reconoce el diseño mexicano como tal. Las marcas venden más por nuestro trabajo, no nada más por el producto. Hay productos pésimos que gracias a un gran empaque o gracias a una gran estrategia de comunicación o gracias a una gran campaña o gracias a una buena mención de un influencer venden millones, y todo eso es fruto del trabajo creativo. Entonces, cuando tengas la oportunidad de negociar, ya sea tu próximo trabajo, tu próximo empleo, tu próximo campaña, como talento, como copywriter, es necesario que sepas tu valor, ¿no? Hay un tema ahorita muy importante en las redes que está virando, que es ¿cuánto vale un video de un User Generated Content Creator? ¿Sabes? Un UGC. Estos videos que salen principalmente en TikTok e Instagram, que son videos breves de menos de un minuto de creadores de contenido micro influencers menores de 10,000, ¿no? ¿Cuánto cuesta? En Estados Unidos, nomás para que sepan, cuesta entre $200, $400 un video, ¿ok? Lo más común, $200. Al cliente. Al creador de contenido, exactamente. Al creador de contenido, por ejemplo, se paga entre $200, es el promedio. Aquí en México las marcas lo quieren pagar en 200 pesos, 300 pesos, un video, ¿ok? Y las marcas venden, porque pues como están pagando, o sea, ¿qué te gusta? 100 a 200 microinfluencers para que se lo vendan, ¿ok? No está bien que hagamos eso. Como marca, a ver, esos 200 pesos que te van a caer ahorita están muy bien. Mañana van a ser 180, pasado van a ser 100 y después te lo van a hacer gratis. Es más, vas a tener hasta que pagar tú por colaborar con la gran marca, ¿no? Entonces, es importantísimo que como personas que trabajamos en el sector, en la industria creativa, nos demos la oportunidad de conocer cuál es nuestro valor. Y seguramente va a haber muchas marcas que no lo quieran pagar, pero probablemente vaya a haber unas que sí lo quieran pagar. Por otro lado, eso es con respecto al precio o al valor de tu trabajo, pero por otro lado también tienes que ser una persona de negocios. Una persona que sabe de impuestos, una persona que va a profesionalizar el tema de establecer relaciones con empresas y marcas a través de contratos, una persona que va a poder negociar con herramientas o con trucos como los que nos dijo Claudio ahorita de, oye, si te vas a financiar financiándote la lana de mi factura, pues bueno, te cuesta tanto ahorita, mañana, pasado y después, ¿no? Y tú sabes si le entras o no le entras. Yo creo que es importante saber nuestro valor, pero al mismo tiempo saber negociarlo,
¿no? Y saber establecer una plataforma que nos ayude a vender nuestro trabajo correctamente en forma y fondo. Está padrísimo, Pedro Luis. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En dónde te podemos seguir en tus redes? ¿Y qué hay en planes próximos para Pedro Luis? Fíjate que esta semana sale un nuevo producto. Esto es lo que siento, se ha venido cocinando, bueno, se ha venido ya lanzando desde enero para acá. Esta semana sale un nuevo producto que se llama Story Selling, que son las historias detrás de las marcas. Para mí contar historias se me hace de las herramientas más poderosas para conectar, así como empecé. Entonces esta semana sale el primer capítulo de Story Selling a través de mis plataformas. Las dos principales, que son TikTok con Pedro Luis Ibarra, es todo pegado y con Z, y en Instagram pegado y con Z. Así, @pegado y con Z. @pegado y con Z. Por Pedro Luis, que se escribe pegado y con Z. Así es. Muy bien. Pues, Pedro Luis, te agradezco muchísimo, de verdad. Ha sido un honor tenerte en este programa. Nuevamente reitero, espero que no sea la última vez. Te invito a que participes, este es tu espacio. Y pues por supuesto que en el momento que necesites visibilizar cualquier situación y que tenga que ver con esto, están las puertas abiertas para que puedan llevarse a cabo. Y pues bueno, yo soy Claudio Rubel, tipófago. Esta fue la 8ª emisión de 15 grados diseño y negocios, un poco de diseño para los empresarios y un poco de negocios para los diseñadores. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, los que nos escuchan. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus porras, sus aplausos, sus saludos. Muchísimas gracias a G6 Radio por abrir las puertas y, como siempre, muchísimas gracias a Francisco Cruz Paquito en la producción de los controles. Nos vemos la próxima semana y, por supuesto, también síganos en nuestras redes en Instagram 15 grados, 15-grados y en Facebook 15 grados diseño y negocios. Y pues nos vemos hasta la próxima. Pedro Luis, muchísimas gracias nuevamente, fue un honor. Claudio, te mando un abrazote, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esa plática tan constructiva. Espero que hayamos dejado un poquito de preocupación, un chicle mental y ganas de hacer negocio de veras. Y por supuesto, lo que tengan que comentar, opinar, sugerir y proponer, bienvenido a nuestras redes en cualquiera de los dos. Va. Muchísimas gracias. Pues hasta. Gracias por acompañarnos en 15 grados diseño y negocios. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego. Síguenos en todas nuestras redes, @15 grados, en Instagram, 15 grados diseño y negocios en Spotify, y como El Corondel, 15 grados diseño y negocios en Facebook.